Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias si te sumas a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. Ya verán de quién se trata el gran invitado de esta noche y qué tema. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. ¿Nos podrías decir quién es el extraordinario invitado de nosotros? Con todo gusto, amigo. Muy buenas noches a todos los que una vez más nos acompañan con su presencia en estos martes de derecho. Hoy estamos vestidos de gala porque tenemos un gran invitado. Él es el doctor José Antonio Navarrete Hernández. Es juez 37º de lo familiar de la Ciudad de México y permítanme presentárselos. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene varios estudios de especialidad, entre ellos destaca el de Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, especialidad en impartición de justicia en materia familiar por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También tiene la especialidad en Administración de Justicia en materia familiar, maestría en Derecho Familiar y doctorado en Derecho Familiar por la Universidad de Pantlato. Ha sido nombrado como doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, nombramiento de la Legión de Honor Nacional de México. Ingresó al claustro de doctores en Derecho de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM en el 2023. Dentro de su experiencia laboral, destaca que ha sido secretario proyectista en el mismo tribunal, secretario de acuerdos, juez por oposición y ha concursado para consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido dictaminador legal, articulista en el periódico El Sol y la Prensa, ha participado en diversos programas transmitidos tanto por Radio UNAM, Radio ABC, MBS Noticias y colaborado en un sinfín de programas radiofónicos, destacando el de Oscar Mario Beteta. Ha sido expositor en la Escuela Superior de Guerra y en el Centro de Estudios del Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicana. Dentro de su experiencia académica, se distingue en la docencia, tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Universidad de Pantlato en el posgrado y doctorado, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Instituto Nacional de Posgrado de Derecho y en el CUEG, por supuesto. Muchísimas gracias, señor juez, por aceptar esta invitación y nos arrancamos, si te parece, amigo Vicente, con este tema tan interesante que nos trae al programa nuestro invitado, que se denomina medidas provisionales y las providencias precautorias en materia familiar. Y me gustaría iniciar, su señoría, preguntándole, por supuesto, ¿qué diferencia hay entre estas medidas precautorias, las medidas cautelares y las medidas provisionales en materia familiar? Porque estas pudiesen parecer sinónimas, las podemos presentar en la solicitud de divorcio, en alguna otra demanda, en la contestación, por supuesto, pero no lo son. Nos gustaría que nos explicara un poquito acerca de esto. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, un gran saludo a mi querido amigo Vicente Solís Arana, gran amigo, a usted, maestra Alejandra Macías Estrella. Muchísimas gracias. Sobre todo, un gran saludo y mi agradecimiento a nuestro querido rector, al doctor Juan Ravindrana, a quien le mando un gran abrazo y un saludo y agradecimiento por haberme invitado a este programa. Pues definitivamente sí, que es un tema interesante y yo creo que también va a tener eco con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque evidentemente que este Código Nacional, independientemente de que ya pues está, se dice un poquito tarde, bueno, porque va a entrar en vigor el 2027, pero pues ya nos estamos preparando, ya estamos ahí en las aulas preparando a los magistrados, a los jueces, están ya también preparándose pues el personal como secretarios de acuerdos, conciliadores, que van a ocupar plazas de secretarios judiciales y que van a jugar un papel muy importante tras bambalinas mientras el juez está en la dirección de la audiencia, ¿no? Entonces, este tema de las providencias precautorias, las medidas provisionales, también es un tema que estará vigente
en el Código Nacional y pues es en boga y permanente en este todavía vigente Código de Procedimientos Civiles. Y pues es muy interesante que nosotros cuando iniciamos un procedimiento, tanto en los juicios ordinarios civiles, que es el divorcio judicial o incausado, como en los juicios de controversia, siempre si hay necesidad de poder no solamente solicitar medidas provisionales, sino también providencias precautorias. Esto sí es bien importante y la gran diferencia es precisamente por el caso urgente que se deben dictar en las providencias precautorias, porque el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles es muy específico cuando nos dice si quieres solicitar algunas providencias precautoras, tienes que hacerlas precisamente en el escrito inicial y en un momento dado referirte de qué manera quieres que se dicten esas providencias precautorias y las encontramos en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles en el capítulo sexto y me gustaría leerlo porque sé que nos están escuchando compañeros abogados y también alumnos y sí es bien importante que las providencias precautorias las pueda dictar el juzgador como una obligación de los abogados postulantes para poder garantizarle a nuestro cliente que va a haber un embargo precautorio, que voy a arraigar a la persona con la que voy a entablar un juicio, pero además no voy a permitir que salga de la jurisdicción de donde se está ventilando el juicio para que pues podamos tenerlo presente y si tendrá o habrá de salir fuera de la jurisdicción, pues que deje un apoderado debidamente expensado para que pueda responder de las resultas del juicio. Y estas son las providencias precautorias. Estas podrán dictarse según el artículo 235 cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Y tanto en materia familiar como en materia mercantil o civil, pues el demandado o el deudor, pues se anda escondiendo porque la mejor defensa es el que no lo emplacen a juicio, ¿no? Entonces, pues mientras no lo emplacemos, lo que debemos solicitar es que lo arraiguemos, lo podamos ubicar y hacerle llegar la documentación de tal manera de que se lleve a cabo el emplazamiento en los términos en que ordena pues el artículo 111, 114, que debe ser personal, y si es personal todavía más. También cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real y también personal, ¿por qué no decirlo? Regularmente cuando el deudor o el demandado va al despacho en busca de una defensa, previniendo que lo puedan demandar o lo puedan embargar, pues lo que hacen es precisamente ocultar los bienes. No critico que el abogado le diga a su cliente, pues sabes qué, desaparece cuentas bancarias, endosa las facturas, salte de las asociaciones civiles o asociaciones mercantiles a las que perteneces para poder enajenar tus acciones, de que en el momento en que quieran embargarte, pues te pones insolvente, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, regularmente ella quien va a demandar, que es acreedora alimentaria, pues lo que debe hacer es no hacer tanto ruido, es investigar esas cuentas bancarias, investigar esos bienes, hacérselo saber al juzgador para que en el capítulo correspondiente en la demanda, obviamente después de los hechos, hacerle saber al juzgador que existe la posibilidad de que pueda dilapidar los bienes y lo que se debe hacer es inscribir inmediatamente en el registro público de la propiedad, darle el folio real de esos bienes que tiene mi cónyuge para poder evitar esa dilapidación y quedan inscritas. Con eso, ¿qué garantizamos? Que nuestro cliente va a recibir una compensación, va a recibir una pensión alimenticia compensatoria o resarcitoria durante el tiempo que duró el matrimonio y por supuesto, y esto es la buena noticia para los abogados que nos escuchan, pues de que con esos bienes que se embarguen en su momento, pues también van a poder cobrar sus honorarios de manera honorable y pues creo que ese es un arma para los dos, porque te garantizo a ti una pensión, te garantizo a ti una compensación y me garantizo al final en la sentencia que me vas a pagar mis honorarios. Yo lo insisto mucho, incluso con los
compañeros de la licenciatura de que se pongan abusados, porque si no, pues no va a haber no va a haber honorarios, pero la verdad es de que al leer una demanda y al ver ese capítulo de providencias precautorias, se siente el cliente bien, el justiciable se siente bien y apapachado porque mi abogado sí me entiende y sí sabe lo que tiene que hacer para proteger esos bienes que en un futuro van a ser enajenados o van a ser rentados para poder subsistir, ¿no? Y a diferencia de las medidas provisionales, el 282 es muy especial y muy específico porque estas medidas provisionales no solo se adoptan en los juicios de divorcio judicial, sino también se adoptan en los juicios de controversia del orden familiar. ¿A qué me refiero? A que el juez me decrete la guarda y custodia provisional, a que me deje una pensión alimenticia provisional, de que si hay actos de violencia, pedirle al juez que lo requiera en el momento del emplazamiento para que no se acerque ni a mi domicilio, ni a mi trabajo, ni a la escuela de mis hijos a una distancia que el juzgador estime conveniente, de tal manera de que estos actos de violencia familiar no se sigan o no continúen irregularmente en el tiempo, en donde pues nosotros sabemos que definitivamente la violencia familiar ha venido a ser el cáncer de la familia, porque eso nos trae pues una disfunción familiar. No hay expediente en donde no haya violencia. Y aun cuando ya hay un juicio o un proceso de divorcio en donde es incausado, porque no hay causales, cuando narran los hechos nos damos cuenta de que están narrados hechos de violencia económica, psicológica, física. Afortunadamente no me he encontrado con una violencia sexual, pero de todos modos no deja de ser violencia y no deja de ser pues la mujer vulnerable a estos actos que desafortunadamente cometemos, y el juzgador no puede quedarse impávido ni decir, oye, me están pidiendo esas medidas provisionales, te doy vista para que me digas tú qué refieres al respecto. Creo que el juez debe ser, como somos autoridad de buena fe, debemos tomar en consideración esta narrativa que nos hace la señora, que regularmente ella es víctima de violencia y los hijos indirectamente también son víctimas de violencia. Entonces, pues tenemos que llevarlas a cabo, adoptarlas y en el procedimiento pues ir reduciendo esas medidas provisionales dependiendo del caso. Llamo la atención del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, que si en un momento dado estas medidas provisionales son muy agresivas, es decir, no puedo reducir esa distancia entre el padre, agresor, entre comillas, y la familia para que en un momento dado pues se pueda establecer un régimen de convivencia, ¿no? Pero el juzgador debe estar muy seguro de que la familia no corre peligro de llevarse a cabo un régimen de convivencias. Y si es así, pues tenemos el centro de convivencias para que en un momento dado, previa la plática con menores, previo el estudio de carpetas de investigación, de estudios psicológicos, pues pueda haber ese acercamiento. Y si no es posible, bueno, pues entonces irnos a terapias, de terapia familiar, y con ello pues concientizar al agresor de que no es la mejor forma de poder remediar un conflicto, ¿no? Ya definitivamente tal vez no podemos conciliar a las partes a que vuelvan a hacer vida en común, pero sí en el sentido de que las convivencias que se lleven a cabo, los encuentros que tenga marido y mujer, concubina o concubinario, pues sea lo más amigable posible, de tal manera de que se pueda establecer o restablecer el régimen de convivencias entre los menores con su padre no custodio, porque definitivamente el derecho humano de la convivencia es de los menores y no propiamente de los padres, ¿no? Esa, a grandes rasgos, es precisamente la gran diferencia entre las providencias precautorias y las medidas provisionales. Mi querido amigo, gracias por estar con nosotros. La verdad es que eres muy claro y lo dices muy bien. Nos siguen abogados, pero también alumnos. Me gustaría saber, y con tu experiencia, tu gran capacitación, si hay en el caso de las providencias precautorias alguna novedad en la presentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues realmente no existe una gran diferencia. Si acaso la gran diferencia existe en cuanto al capítulo y el número del artículo, pero en realidad es el mismo contenido. Y pues
hay algo que llamo la atención porque yo le puedo pedir al juez una providencia precautoria incluso antes de iniciar el juicio, mi juicio de controversia, mi juicio de divorcio. Puedo yo, al amparo del artículo 212, segundo párrafo del Código Civil, el decirle, juez, estoy seguro que en lo que yo preparo mi demanda, en lo que emplazo, el señor va a dilapidar los bienes, va a hacer desazón de todos los bienes, entonces no va a haber pensión, entonces te pido que me permitas hacer un embargo precautorio de carros, casa, motocicletas, de todo lo que se pueda para que en un momento dado, ya estando yo siendo depositaria, podamos enajenar estos bienes para que de su producto se puedan satisfacer las más elementales necesidades y estas pues se obran en el 308 del Código Civil. ¿Y a qué me refiero? A la alimentación propiamente dicha, a los medicamentos, a hospitales, a clínicas, a educación, que se paguen esas colegiaturas, los libros, estudios, y bueno, pues con respecto a los adultos mayores, pues el tratamiento geriátrico correspondiente para que le garanticemos a este grupo vulnerable, a las personas de la tercera edad, pues su subsistencia y una calidad de vida mucho mejor. Desafortunadamente, querido Vicente, maestra Alejandra, el segundo párrafo del artículo 212 del Código Civil, nunca, en verdad, en 30 años de servicio, 18 de ellos como juzgador, ningún abogado hace uso del artículo 212 del Código Civil, se encuentra en el capítulo de separación de bienes, y pido permiso al programa y a ustedes, por supuesto, si me dan la autorización de poder leer rapidísimo este 212 y van a ver que resulta bien interesante. Me salto el primer párrafo y el segundo párrafo dice, los bienes a los que se refiere el párrafo anterior deberán ser empleados preponderantemente para la satisfacción de los alimentos de su cónyuge y de sus hijos si los hubiere. En caso de que se les deje de proporcionar injustificadamente, estos podrán recurrir al juez de lo familiar a efecto de que les autorice la venta, gravamen o renta para satisfacer sus necesidades alimentarias. Entonces, con esas providencias precautorias y al amparo de ese segundo párrafo del 212, le digo, le exhibo la factura, le exhibo que efectivamente mi contraparte es dueño de estos bienes, que si bien es cierto, están a su nombre y que estamos casados bajo el régimen de separación de bienes, te pido que nos constituyamos en el domicilio, que en el momento de la diligencia no me acredite como en un ejecutivo mercantil el que está pagando la pensión, sino quítaselos, embárgaselos, me nombro depositario y ya al ser mi cliente o la dama depositaria de estos bienes, el juez ya puede autorizar o dosificar la enajenación, el gravamen o la venta de estos bienes embargados, pues para satisfacer las necesidades alimentarias a las que me he referido. Y no debemos olvidar que los alimentos son de orden público, de interés social, imprescriptibles, que se consumen de momento a momento, de que son inembargables, de que no son sujetos a arbitraje, de que el juez debe de oficio ante los principios de igualdad, de concentración y continuidad, pues poder fijar una pensión alimenticia y dictar estos embargos precautorios en beneficio de la familia, garantizándoles a los hijos que van a recibir oportunamente pues estos alimentos. Creo que si se dan cuenta, la intervención del juzgador es oportuna, pero siempre y cuando el abogado tenga la capacidad suficiente para poder reclamarlos, para poder solicitarlos y el juez resolver en consecuencia. Interesante lo que nos comenta, señor juez, y entendiendo entonces lo que son estas providencias precautorias, nosotros los que nos dedicamos en gran parte a la materia familiar, por supuesto, tenemos un gran tema cuando planteamos una solicitud de divorcio, que es la mayoría de los casos, por supuesto, o un juicio de controversia, puede ser alimentos, guardia y custodia. Un gran tema que tenemos son estas medidas provisionales. Me gustaría que nos pudiese explicar, según su experiencia, ¿en qué consisten estas medidas provisionales que se pueden pedir en estos juicios? Pues, independientemente de que si el abogado lleva una hermenéutica jurídica,
el juez debe suplir la deficiencia y con el solo hecho de que, pues si lo pone como medida provisional o sin que venga el capítulo de medidas provisionales, yo te pido, juez, que dicte las medidas de tal forma de que tú me garantices a mí que el agresor no volverá a golpearme, que no le pegará a los hijos, que me garantices que de aquí en adelante voy a recibir una pensión alimenticia que sea proporcional y equitativa para poder satisfacer las necesidades alimentarias y estriban precisamente en la orden que dicta el juez de alejamiento. Y en este caso es de que se trata de una medida que prohíbe al agresor acercarse a la víctima, como lo dije, y principalmente al entorno familiar y social. La prohibición de venta o enajenación de bienes, pero mientras yo le prohíbo al deudor o al demandado que no enajene los bienes, también sobre la marcha el demandado se dará cuenta de que ya están grabados con las providencias precautorias a las que me he referido. También la asignación de vivienda, y fíjense, esta parte de la asignación de vivienda es muy importante, porque nuestra cultura, y esto lo digo con mucho respeto, de que cuando se casa la familia o se casa los hijos, pues si no tienen donde hay una vivienda, pues le dice el papá, pues vete a ese departamentito que dejamos, o vea, ocupa esta casa, o ven, mira, construye en esta parte del terreno donde estamos, y vienen las peleas, y entonces la mujer se siente que sola, porque no tiene bienes, los hijos no tienen a dónde ir, y entonces nosotros la receta es que soliciten que la guarda y custodia se decrete en favor de la madre, pero que se ejerce en el domicilio conyugal. Así sea el domicilio del padre, del suegro, del tío, del hermano. Aquí lo importante es que prevalezca y que hagamos valer lo que establece el artículo primero y cuarto de nuestra Constitución, no solamente a la intervención de las autoridades para respetar y hacer respetar los derechos humanos, sino garantizarle a los menores una vivienda digna, un techo, una comida, una comodidad, una certidumbre que pueda el niño despertarse e ir tranquilamente a la escuela. Si bien es cierto que está mortificado por la problemática que surge en la familia, imagínense si con todo eso ya no tenemos casa porque el padre nos sacó, porque le importa muy poco la suerte que tenga la esposa, la concubina o los hijos, pero que esa medida de que decrete la guarda y custodia en favor de la madre y que se ejerce en el domicilio conyugal, pero que además de esto, en el momento del emplazamiento ordenemos que el señor se salga del domicilio y que el actuario que en ese momento juega un papel bien importante levante un acta circunstanciada vigilando que el señor solamente saque sus efectos personales y de trabajo. Sobre la marcha, hacerle saber que no debe acercarse a su contraparte ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en ningún lugar en donde se encuentren a una distancia, pues yo siempre la pongo de 1 kilómetro, pero regularmente lo ponemos de 500 metros, en donde pues la gente va a estar tranquila porque el señor pues tiene una orden de restricción y esta orden de restricción, si la rompe, pues también puede ser privativa de libertad porque habrá una carpeta de investigación precisamente por un desacato a un mandamiento judicial. Entonces, con esas copias certificadas en donde se rompe ese acercamiento o alejamiento, puede ser motivo de inicio de una carpeta de investigación que al ser un documento público, el Ministerio Público lo único que va a tener es el radicar la carpeta de investigación, saber si hay legitimación por parte de quien está denunciando y integrar esa carpeta de investigación para posteriormente judicializarla. ¿Por qué? Pues porque lo que le estamos exhibiendo al Ministerio Público son documentos públicos relativos a un dictado de una medida provisional al emplazamiento del actuario, a levantar el acta circunstanciada y que pues obviamente se cristalizó precisamente esta orden de restricción. La asignación de vivienda, como lo dije, es bien importante y lo deben solicitar los abogados porque si no solicitamos que la guarda y custodia se ejerza en el domicilio conyugal, si no hay esa resolución, el padre abusado puede sacar a la madre, sacar a los hijos y entonces pues no comete el delito de despojo porque no hay una resolución judicial. Tendría que el Ministerio Público entrar al estudio de ese tipo de delito, pero en lo que la integra, pues ya pasaría un año y un año en donde la madre no va a tener vivienda,
un año donde los hijos no van a tener un techo y esa tranquilidad que nos da un hogar. Entonces, sí debemos ser muy precavidos hoy y siempre y en un futuro con el Código Nacional para ser muy precisos, para ser muy congruentes, porque nos dicen que yo me refiero mucho al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, en donde le reclaman al juzgador que no fue congruente con lo solicitado, pero sí es bien importante que la congruencia radica primero en el abogado postulante que pide para que el juez sea congruente con lo que le están pidiendo y resolver de inmediato. El no resolver inmediatamente, el juez comete el delito de comisión por omisión. Entonces sí es grave que el juez se muestre indolente o de que el secretario de acuerdos no le dé cuenta al juez. Y muchas veces ahora con la digitalización, mi querido Vicente, maestra Alejandra, con la digitalización no nos dan cuenta con los expedientes, sino que se hace el proyecto, acuerdan, publican y ya no nos dimos cuenta de que si se tomaron o se adoptaban las medidas correspondientes. Y después prefiero que me den cuenta inmediatamente para que les diga los señalamientos y los fundamentos al secretario de acuerdos, que dicho sea de paso ya tiene mucha capacidad, muchos años de experiencia, pero no está por demás el dictarlo en su momento y no está regularizando el procedimiento después con que, ay, me faltó acordar esto, ay, me faltó. Entonces, eso deja mucho que desear para un juzgador que no puede justificar el exceso de trabajo para adoptar medidas importantes porque le va la vida y le va la felicidad a una familia. Y por otro lado, bueno, pues otras medidas que se deben acumular pruebas para que traiga consigo una suspensión de patria potestad que establece el 444 del Código, no, el 447, perdón, del del Código Civil, y también una pérdida de patria potestad, que son supuestos totalmente diferentes, porque la suspensión de la patria potestad a que alude el 447 se puede restituir, en tanto que la pérdida de la patria potestad que se establece en el 444 del Código Civil no se puede restituir, solamente la de los alimentos, cuando se acredite que el deudor alimentario durante un año fue muy puntual en pagar y en un incidente solicita que se le restituya este ejercicio de patria potestad, pero con respecto a todas las demás ya no es restituible porque pues hay un delito, porque hubo un abandono, porque hubo una agresión, porque hubo un desacato a un mandato judicial y entonces trae como consecuencia ese gran y noble ejercicio de la patria potestad que solamente lo puede traer la filiación, ¿no? Muchísimas gracias, amigo, por la claridad en la expresión. Se benefician mucho nuestros alumnos con estos conceptos tan precisos. Complementamos, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, la cátedra en el salón con estas maravillosas tecnologías de estos tiempos. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. En un momento regresamos. Soy Cueg. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. No es momento de tirar la toalla. Tu preparación es lo más importante. No abandones tus sueños. Ven a construirlos con nosotros. Soy Carlos Verduzco y soy el vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi trabajo profesional ha sido desde hace muchos años la representación jurídica en asuntos básicamente de corte fiscal y administrativo. Los retos que los abogados tenemos hoy es básicamente la actualización y la necesidad de estudiar para poder tener mejores opciones en un mercado laboral cada vez más competido. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG?
porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, en tanto las leyes se reforman, los programas se actualizan, los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirlas. Soy el doctor Carlos Verduzco, vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy CUEG. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Estamos platicando esta noche con el doctor José Antonio Navarrete Hernández, quien propone al foro esta noche el tema medidas provisionales y las providencias precautorias en materia familiar. Mi querido amigo, qué claro lo dices. La verdad es que me parece que los alumnos se ven beneficiados con estos programas y vamos a aprovecharte haciéndote muchas más preguntas. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Me podrías decir, por favor, con respecto a las medidas cautelares y de protección, estas, pues aprovechando las deficiencias a veces de los abogados, son de oficio o a petición de parte? Es muy interesante esta pregunta porque agarrado de la suplencia de la deficiencia, agarrado del artículo primero de la Constitución, con la sola lectura de los hechos que narra la parte actora en su escrito, nos damos cuenta que es urgente adoptar medidas provisionales. Entonces, sí es importante que el abogado postulante sepa dividir y capitular un escrito de demanda con el proemio, a quién se dirige, con las prestaciones, qué es lo que estoy reclamando, con el domicilio donde va a ser emplazado, los hechos que, si bien es cierto, el código nos dice que debe ser narrado de manera sucinta, sí hay que ser bien específico y explicarle al juez de qué manera se lleva a cabo la violencia psicológica, de qué manera se lleva a cabo la violencia física y la violencia económica. Y con respecto a la violencia física y a la psicológica, pues bien importante que nos den las circunstancias de modo, tiempo y lugar, principalmente para que el demandado al momento de contestar, pues pueda dar esa garantía de audiencia, porque muchas veces el abogado del actora inventa hechos con fechas en donde el demandado bien pudo estar en provincia o en otro lugar, y pues hay que darle la oportunidad de que se defienda. Pero si agregado a esta demanda, con independencia de las actas de matrimonio y de nacimiento, me agregan también fe de lesiones, carpeta de investigación, pues debemos pronunciarnos en ese momento, porque esto ya es grave, porque de estas lesiones que pueden ser leves, hemos encontrado a mujeres hasta tasajeadas de la cara y que puede terminar en un feminicidio si el juez no adopta medidas exigentes, medidas en donde sea ejemplar para el demandado, el que no debe cometer ni continuar con esa conducta, pues definitivamente el juzgador incurre en una gran responsabilidad porque no fue lo suficientemente oportuno, lo suficientemente estricto para dictar medidas que pueden ser, de acuerdo al 73, pues puede ser una amonestación, puede ser una multa, puede ser un arresto, pero si ya hay una carpeta de investigación o ya hay una fe de lesiones, lo que debemos hacer es, si vuelves a hacerlo, te arresto con 12 horas, te arresto con 24 horas y evidentemente que debemos fundar y motivar por qué la medida tan estricta de este arresto, pues porque lo merece. De otra forma, si no te estoy apercibiendo, pues te vas a reír. Imagínense con una mujer que llega tasajeada y que le diga, si lo vuelves a hacer, te voy a dar una severa amonestación, pues se va a carcajear no del juez, del Tribunal Superior de Justicia, de la justicia misma. Entonces, debemos hacer en nuestro auto muy convincentes que de su sola lectura se sepa que está en peligro la libertad del agresor. Entonces, pues,
sí, el fundar y motivar debe ser muy importante, pero aún y cuando no nos lo pidan, pues sí, la intervención oficiosa es muy importante. De ahí que la suplencia en la deficiencia se da muchísimo en materia familiar y es una práctica que debemos hacer a diario los jugadores porque pues uno debe pensar primero en que la que está escribiendo puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, puede ser un familiar y entonces nuestra negligencia trae consigo serios problemas porque esto ha llegado al feminicidio. Hace un buen rato un señor reclasificaron una consignación por tentativa de feminicidio, lo modifican por violencia familiar y el señor salió a matar a la mujer. Entonces, estos omisiones o negligencias de la impartición de justicia, pues pueden ser reprochables y no me gustaría a mí el acostarme tranquilamente sabiendo que fui negligente en este aspecto, ¿no? Por eso la intervención oficiosa que nos habla el artículo primero y el 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles y el 282 también del Código Civil nos dice de oficio, aunque no me lo pidas, yo te lo voy a decretar. Y creo que eso viste al juzgador, pero si lo solicita el abogado, pues nos vestimos los dos de frac. Creo que es algo muy importante porque es un binomio muy interesante entre lo que nos pide el abogado postulante y lo que el juzgador se brinda generosamente para poder evitar estos actos de violencia de los que estamos hablando. Qué importante, señor juez, ver la postura y ver cómo ustedes ven la problemática familiar que lleva nuestra sociedad, por supuesto, y los consejos que nos está compartiendo para aquellos abogados que postulamos justo esta materia. Tener esta sensibilidad y tener esta pericia a la hora, por supuesto, de redactar estos hechos para poderle darles materiales a ustedes para poder proteger a los más vulnerables en una familia, que generalmente son las mujeres y los niños. Por eso es que me gustaría preguntarle, todas estas medidas que hemos visto a lo largo del programa en materia familiar, ¿en qué casos las podemos solicitar? Bueno, definitivamente ante un presumible derecho, es decir, quien la solicita debe acreditar aún presuntivamente que tiene facultad de exigir de la otra respeto, solidaridad, ayuda mutua. Debe exigirle al juzgador que este presumible, no, ¿cómo puedo decirlo? Este latente peligro que está corriendo la suscrita y mis hijos son latentes. Así que es muy importante que te pronuncies porque existe un peligro actual e inminente de que pueda ser agredida con consecuencias superiores. Fíjense que el que llegue el actuario y personalmente entienda el emplazamiento con el demandado, esto causa en él psicológicamente una agresión. Se siente invadido en su persona, se siente invadido en su intimidad y si no se dictaron las medidas correspondientes, la reacción del padre, si ya es agresivo, con esta demanda lo que va a hacer es ser más agresivo y puede golpear a la mujer, ¿cómo te atreves? Y de ahí a pegarle, golpearle. Y los niños son víctimas indirectas de esta violencia porque siempre el padre alega, pues sí le regañé a ella o sí le pegué a ella, pero a los niños no. Pero lo que no se dan cuenta es de que los niños están viendo este tipo de situaciones y es un grave, grave daño el que se le ocasiona a los niños el ver al padre golpear a su madre y la impotencia que siente el niño de no poder defenderla, ¿no? Por eso la urgencia de la medida, la solicitud formal y aun cuando no haya una solicitud formal, con la sola narrativa el juzgador debe pronunciarse y debe a intervenir oficiosamente con el dictado de todas estas medidas y las que sean para poder evitar una desgracia, ¿no? Es muy básico, muy importante. Mi querido amigo, estamos en la época de los derechos humanos y me gustaría preguntarte si estamos hablando en el caso de las medidas cautelares o de las medidas provisionales, ¿son para ti derechos humanos? Definitivamente es un derecho humano que, pues, porque ya estaba en la Constitución, en el artículo 17. Afortunadamente, bueno, ya en el año 2000 surge el concepto de violencia familiar. Posteriormente, con el paso del tiempo, pues se va afinando
el concepto de violencia familiar, pero la violencia familiar siempre ha existido. Ha sido un común denominador en en todas las familias. Entonces, si no aparece u obligamos a que de la Constitución, antes de las reformas, esas garantías individuales se lleven a cabo, se ejerciten, pues la verdad que el bendecido artículo primero y su reforma nos trae un derecho humano a la tranquilidad, a la seguridad, a la paz y cordialidad que debe existir en todo matrimonio. Fíjense que aprovecho esta pregunta que me dice mi querido maestro Vicente, porque si leemos detenidamente el artículo 138 bis del Código Civil, prácticamente está dando un poema, un concepto de lo que es la familia. Y si, bueno, pues estamos en un programa y me gustaría ser, ser más específico de la lectura de este 138, de este 138 ter, porque uniendo cuatro artículos, prácticamente se da un concepto de la familia. Y me voy a permitir leerlo rapidísimo. Las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social. Tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad, y eso es un derecho humano. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respetos recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Entonces, estos cuatro artículos suenan muy bonitos, pero es una argumentación jurídica que nos lleva a los derechos humanos, y ese derecho humano está en exigir el trato de cordialidad y de respeto que se debe en la familia. Ese derecho humano lo debemos ejercitar desde el momento en que contraemos matrimonio. El derecho humano del niño concebido, en el momento en que es concebido, ya tiene derechos humanos, y son las autoridades las que en el ámbito de su competencia deben proteger, respetar, independientemente del derecho humano que tenga la dama en cuanto a que interrumpir esta concepción, pues ya es muy ventilado también esta cuestión, pero es muy su derecho. Pero yo lo que quiero comentar es de que los derechos humanos son tan importantes que las autoridades, como lo dije, en el ámbito de su competencia, deben estar muy interesados, muy atentos a que no se vulnere el derecho humano a la alimentación, a la vivienda, a la escolaridad, a tener una asistencia médica oportuna, digna, y obviamente pues dependiendo también de la capacidad económica, por supuesto, ¿no? Pero del otro lado también las instituciones de seguridad social tienen la obligación de vigilar que esa atención médica sea oportuna, y si no, pues están violando derechos humanos. Luego entonces, todo lo que respiramos, todo desde que salimos o nos levantamos de nuestro hogar y nos dirigimos a nuestro trabajo, pues ahí va la tutela del derecho humano a una convivencia, a un trabajo en donde no haya un acoso laboral, un acoso sexual, que todo esto pues se ventila, ¿no? Incluso en el mismo hogar en donde por cuestiones personales hay una vecindad familiar, pues resulta de que el suegro, y lo digo porque en los expedientes sucede, nos hemos encontrado de que mientras el suegro, el hijo se va a trabajar y la esposa se queda en casa, el suegro, porque está en su casa, pues acosa a la nuera, ¿no? Entonces, creo que es bien importante este respeto, y principalmente saber que estamos perdiendo muchos valores y muchos principios que debemos alimentarnos a diario a través de spots, a través de libros, a través de programas, porque lo único que vemos en televisión es violencia. Entonces creo que debemos alimentarnos de estos principios y valores si es que queremos vivir en un ámbito de tranquilidad y de paz en un hogar. Mm. No, qué importante lo que nos comenta su señoría, y justo todos los que nos dedicamos a postular esta materia, incluso los estudiantes de derecho que nos escuchan, por supuesto que están muy interesados en conocer la visión que tienen los jueces familiares
para poder llevar a mejor puerto los asuntos que llevamos o incluso el propio problema que van a ventilar o que ya tienen un litigio en relación a un problema familiar. Y por eso es que me gustaría preguntarle, en base a su experiencia, ¿qué recomendación nos puede dar a los abogados que nos dedicamos a esta materia o a aquellas partes que tienen un conflicto familiar o que apenas van a llevar a cabo un juicio en esta materia? Pues por lo que hace a los abogados postulantes, a los que ya están en la carrera y que pueden tener su carta de pasante e incorporarse al litigio, sí es bien importante la especialidad. El que uno se especialice en la materia familiar o en la materia civil nos hace ser más diestros, el poder manejar la materia con una agilidad en donde pues salgamos adelante profesionalmente de acuerdo a la materia a la que nos queramos dedicar. Pero si queremos ser exitosos, sí, definitivamente una especialidad, una maestría, el ejercicio de nuestra profesión, la lectura constante, no solamente de los criterios de la Corte, sino también no olvidar a los grandes tratadistas por los que ha pasado nuestra Facultad de Derecho, que el maestro que fue alumno se hace después autor y tenemos ahí a muchos, no quisiera mencionar a uno o a otro porque olvidaría a tantos y tantos maestros que nos enseñaron tanto en las aulas como en sus libros, pues también no hay que olvidar esos tratados, esos libros, para que de manera integral tengamos una preparación y nos brindemos. Creo que hoy en día es cuando mucho más necesita la sociedad de gente muy preparada, porque estamos viviendo tiempos violentos, estamos viviendo cárteles, asociaciones delictuosas, secuestros, robos, homicidios, violaciones, y nosotros no nos debemos, como sociedad, no nos debemos acostumbrar a ese ámbito de terror. Las autoridades deben intervenir para poder acabar con esa delincuencia que cada día se está convirtiendo en un cáncer de la sociedad y no debemos minimizarla, sino debemos priorizar su desintegración para poder vivir en una ciudad tranquila y no la provincia que ya perdió esa tranquilidad y hoy tanta muerte y tanto, pues nada más falta, no es necesario preguntarse, sino ver el periódico y ver la televisión o escuchar las noticias en donde como bombas salen en todas las provincias, ¿no? Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, en fin, creo que de manera integral las autoridades debemos intervenir, pero pues para no desviar el tema, la materia familiar juega un papel bien importante porque estarán de acuerdo que la mejor escuela que tenemos es nuestra familia. Y en el seno familiar aprendemos principios, aprendemos valores, aprendemos a amar a nuestro prójimo, a nuestro padre, al respeto, al buenos días, buenas tardes, a la oración, a donde nos lleven de muy pequeños de la mano a la iglesia o al templo de acuerdo a nuestra religión, que entre testigos de Jehová, cristianos y católicos, pues estamos adorando al único ser supremo, ¿no? Entonces, aunque pueda sonar muy mucho, como se dice, creo que salimos del hogar con principios que nos dan nuestros padres y que se pueden fortalecer en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, pues gente profesional ética, como todos los que debemos salir egresados de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, como de otras universidades, porque es lo que se debe preocupar en la universidad, de hacer excelentes profesionales y exigirles precisamente su buena preparación, porque eso no solamente les va a garantizar una buena, pues una buena economía, sino que le va a garantizar al justiciable, a la sociedad, que serán dignamente representados por abogados adecuadamente preparados. En medicina, pues no se diga, ¿no? Hay cirujanos plásticos que no, sin tener esa especialidad, pues cuánta gente ha muerto por una negligencia, ¿no? Entonces, pues por poner un ejemplo, pero definitivamente tenemos un gran compromiso con la sociedad, porque a la sociedad nos debemos. ¿Qué te parece, mi querida amiga? Extraordinario invitado, ¿no? Extraordinario Ya, invitado, aparte, estoy ya muy agradecida. quisiéramos muchos como él, ¿no? Muchísimos, muchísimos Muchas como él. gracias. Y lo Muchas gracias. importante de ver la sensibilidad que tienen nuestros juzgadores familiares, porque muchas veces somos muy críticos como abogados y creemos que si no dictaminan como nosotros queríamos o consideramos que deba ser, pues entender que muchas veces es por fallas de nosotros, porque no le damos los hechos, no probamos el derecho que tenemos o justo no pedimos aquello que puede beneficiar a nuestro cliente.
Sabemos que nuestro invitado es una persona muy ocupada y por eso le agradecemos doblemente en que de una forma tan generosa nos comparta sus conocimientos, que sin duda alguna van a ser de gran utilidad para todos nosotros que nos dedicamos a esta materia. Agradecer, si me permites, de una vez, amigo, a todos aquellos que nos escuchan y por supuesto al CUEG que hace posible estos programas y a Miguel Hernández que está en los controles técnicos. Muchísimas Pues gracias. agradecemos mucho al doctor José Antonio Navarrete Hernández, que ha estado con nosotros, quien presentó al foro el tema medidas provisionales y las providencias precautorias en materia familiar. Mi querido amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quieres decir algunas palabras para despedir la transmisión? Pues primero que nada me siento muy honrado por la invitación, el poder seguir participando con CUEG, porque también pertenezco al claustro de maestros que dignamente el doctor Juan Rabindrana lleva a cabo, no solamente en derecho aduanero, sino también en derecho fiscal, y con estos programas que nos alimentan y nos dan la oportunidad en esta gran vitrina de poder expresar lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia y que pues evidentemente que saben y que deben confiar en la impartición de justicia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy honrado con su invitación, mi querido Vicente, maestra Alejandra, muy honrado y con mucho gusto me voy a dormir el día de hoy con una sonrisa definitivamente. Gracias nuevamente, querido amigo. Ya lo escucharon, fue el doctor José Antonio Navarrete Hernández, quien presentó al foro el tema medidas provisionales y las providencias precautorias en materia familiar. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.